Bienvenidos a una emisión más de Entre Diálogos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Mariana Montalvo, profesional en la rama de trabajo social. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por permitirnos conocer un poquito más de su noble profesión. Muy buenos días, gracias por invitarme a su programa y que conozca más de mi profesión. Cuénteme algo, licenciada. ¿Qué fue lo que la motivó a usted a seguir esta carrera? Bueno, pues lo que me motivó a mí a seguir mi carrera fue que a mí desde que yo era adolescente me gustaba mucho trabajar con los adultos mayores, ayudar a las personas. Cuando a alguien le pasaba algo, pues yo me preocupaba mucho y decidí coger mi carrera de sociales para graduarme de sociales y luego coger y apegarme a la carrera de trabajo social, que pues hasta el día de hoy como profesional no me equivoqué de mi carrera porque lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño y pienso que he ayudado a muchas personas que siempre necesitaron de mí y estoy feliz porque ya estoy a punto de jubilarme y pues tengo mucho amor a mi profesión. ¿Qué tan difícil es abarcar con tantos temas estando en un mismo puesto de trabajo? Bueno, es un poco complicado, sí, porque dentro de mi profesión, como trabajo en el área de salud, pues me ha tocado trabajar en lo que es la atención primaria, donde he tenido que trabajar con personas con VIH-Sida, con tuberculosis, calificar personas con discapacidades, estar en lo que es la red de violencia intrafamiliar. Bueno, he tenido que estar en muchos programas y para mí como profesional ha sido un poco, no difícil la labor que yo realizo, pero sí un poco como estresante en el sentido de abarcar diariamente, trabajar con 20, 25 personas a diario. Pero cuando uno ama su profesión, uno trata de darle ese espacio a cada persona y que cada ser humano se sienta y se vaya satisfecho de la labor mía y de lo que yo pude hacer por ellos. Perfecto. Usted me dice que trabaja con personas con VIH. Su trabajo empieza, su labor empieza desde que la persona sabe que tiene esta enfermedad, o es usted quien de pronto desde el inicio le da a conocer, o cómo maneja este tema del VIH, por ejemplo. A mí me hizo una buena pregunta porque en realidad yo estoy más apegada a lo que es la temática del VIH-Sida. A un comienzo yo le tenía temor cuando hablaba la palabra VIH porque es algo muy impactoso, pero a la vez en la trayectoria del tiempo en mi trabajo ha sido muy productivo en el sentido de que cuando yo tengo que entrevistar a una persona con VIH, el laboratorio me comunica que ha salido alguna persona con VIH, entonces tengo que tratar de llamar a esa persona telefónicamente para que se acerque al Departamento de Trabajo Social y a la vez informarle de su resultado. Es muy duro para mí como profesional tener en esos momentos que conocer la situación de esa persona y hablar con ella o el usuario y tener que decirle, usted tiene VIH. Es muy duro para mí como profesional, pero a la vez me siento satisfecha de la labor que realizo, porque a pesar de ser duro e impactante para el usuario, trato de llegar a él, de apegarme, de decirle que él no va a morir, porque la persona lo primero que dice es me voy a morir. Entonces ahí viene mi trabajo, decirle no, usted va a vivir muchos años, lo importante es que usted reconozca que es una persona que tiene su enfermedad y que usted continúe y que tome su tratamiento para que usted pueda vivir muchos años. Yo le doy alientos de vida, le digo que él va a seguir conmigo, que yo lo voy a apoyar, no solamente ahora, sino siempre voy a estar con él y que lo voy a ayudar. ¿Cuál es la relación que existe entre un psicólogo y un trabajador social? Bueno, la relación que existe entre el psicólogo y el trabajador social es que el psicólogo netamente trabaja la parte humana, la parte emocional de la persona. Por medio de test, trata de identificar al ser humano, de conocer a la persona, de pronto si esa persona no le dice sus problemas, por medio de los test que él maneja, él puede ayudarlo en la parte emocional, pero el trabajo mío como trabajadora social va más allá. Yo trabajo con su entorno familiar, trabajo con su familia, donde yo tengo que trasladarme a los hogares, visitar las familias, pues
y realizar visitas domiciliarias donde yo puedo vivir esa realidad, donde yo me puedo dar cuenta cómo vive esa familia, porque de pronto la realidad es una cuando veo al usuario en mi oficina, pero cuando yo me traslado al domicilio es diferente, porque es una realidad diferente donde yo veo que es de una situación económicamente baja, que viven en promiscuidad, que hay un cuarto donde duermen 7 personas, donde en la familia el que trabaja simplemente es el esposo y que tienen muchos hijos. Entonces eso es lo que a mí en realidad como profesional me hace cuando yo me dirijo a las familias para yo ver de cerca la realidad en que ellos viven. ¿Su trabajo única y exclusivamente se realiza dentro de una oficina o no? Mi trabajo no, mi trabajo es parte en oficina, mi trabajo es intra y extramural, donde yo tengo muchas veces que salir a visitar las familias y como mi trabajo es muy amplio, abarca muchos programas, depende si yo tengo, por ejemplo, que calificar a una persona con incapacidad, tengo que trasladarme muchas veces a otros lugares para poder, porque esa persona no puede llegar a mi trabajo, es una persona con una discapacidad física que está sometida en una cama y yo tengo que trasladarme a visitarlo, a ver cómo vive, cómo está, cómo se encuentra, cuál es su familia, a investigar a su familia, qué le pasó, por qué está incapacitado. Entonces mi trabajo es dentro de la institución, fuera de la institución y aparte de eso también coordino con ONGs para poder ayudar al entorno familiar. Depende del caso, porque depende del caso, depende de la situación y depende a qué quiero llegar yo con esa familia. Cuando termina su jornada laboral, allí queda el trabajo en la oficina, muere el trabajo allí, usted va a su casa y se enfoca solo en la casa, o de pronto, por algún motivo, sigue el trabajo aún estando en la casa. No siempre yo llego a casa y ya me olvido de mi trabajo. Particularmente siempre llevo cosas que hacer a mi trabajo, siempre estoy pensando en qué voy a hacer mañana o tengo que entregar un informe o mañana voy a hacer esta visita y tengo que proyectarme, programarme a lo que yo tengo que hacer el día de mañana. Correcto. Ya que estamos platicando sobre las emociones, ¿cuál ha sido su rol a raíz de este virus, del COVID-19? ¿Cuál ha sido su rol en su trabajo? Bueno, desde que comenzó el virus, que fue en el mes de septiembre del año 2019, pues mi trabajo, como yo tengo mi problema de hipertensión arterial, me mandaron a teletrabajo. Entonces yo no trabajé por 2 meses, pero cuando me reintegré a trabajar, me sentí un poco temerosa al adquirir la enfermedad por mí y por mi familia. Era algo que me preocupaba, pero a la vez también yo pedía ya que me reintegren a mi trabajo, porque yo quería trabajar, yo me sentía capaz, activa, y me había cuidado bastante y siempre decía, pues no me voy a enfermar. Es así que me reintegraron a mi trabajo, yo me reintegré a trabajar con mucho cuidado, de protegerme y tener las medidas de prevención, que como es el uso de la mascarilla, la ropa que tenía que usar, o sea, todas las medidas de prevención para evitar enfermarme. Pero igual sintió miedo a contagiarse en algún momento. ¿Tuvo ese temor? Bueno, sí tenía miedo porque yo no sabía el usuario que venía a prestar mis servicios si de pronto le había dado COVID o tenía COVID o era una persona asintomática que en algún momento podía tener la enfermedad y me podía transmitir a mí. Pero siempre pensé en Dios y yo dije, no, Señor, tú eres grande y me vas a ayudar y no vas a hacer que yo me enferme porque tú sabes que la gente también necesita de mí. De pronto, por parte de su familia, ¿en algún momento recibió algún consejo así como renuncia a tu trabajo? De pronto por temor a lo que vivíamos con esa pandemia. Bueno, sí, por parte de mi familia sí se preocupaban porque yo soy vulnerable, me decían, tía, cuidado, se va a enfermar, tía, me preocupa usted que ya está trabajando y usted puede adquirir esta enfermedad. Y yo decía, no, tranquilos, porque yo sé cómo me cuido, yo conozco las medidas de bioseguridad y yo mientras me cuide no va a pasar nada. Entonces, pero como que yo me jubile de la institución, nunca lo hicieron, ni tampoco yo quise hacerlo, porque yo no me sentí incapaz a no enfrentar esta situación. En todo momento dije, no, Señor,
tú vas a hacer que yo trabaje porque necesito de este trabajo y yo tengo que trabajar y ejercer mi profesión como siempre lo he dicho y sentirme dispuesta a ayudar al ser humano. ¿Sufrió alguna pérdida cercana a consecuencia del COVID-19? Bueno, sí, en verdad fue muy triste el tener que perder a una tía. En realidad ella fue como una mamá para mí, nos llevábamos muy bien, es hermana de mi papi y ella falleció del COVID. Fue impactoso porque cuando nos enteramos de la enfermedad de ella, que tenía COVID, ella ingresó al hospital del Seguro, al Teodoro Maldonado. No duró mucho tiempo, en 5 días nos comunicaron que ella falleció. Y como el tema del COVID era muy alarmante, en realidad yo me sentí impotente, no poder estar ahí, no poder compartir, no poder verla. Quien estuvo siempre en todo momento fue su hijo. Y perdimos a ella, o sea, perdimos parte de alguien de nuestra familia a quien amábamos tanto. También se perdió a la mamá de mi hermano por parte de papá, murió su mamá, mi único hermano de parte de mi papá y él quedó su único hijo que era de su mamá también y él perdió a su mamá y quedó sin mamá, entonces esos son los 2 seres que podríamos decir de la familia, mi tía y la mamá de mi hermano, que fallecieron de COVID. Y de pronto no poder acompañar, porque normal, o sea, fallece un familiar, alguien cercano a nosotros y estamos allí en el sepelio, pero esta pandemia hasta eso lo impidió. O sea, pudo de pronto haberlo acompañado, pero no estar allí, dar un abrazo a su familiar, compartir ese momento tan trágico y doloroso, ¿cierto? Porque cuando mi tía murió, la enterraron después de unos días porque su hija vivía en España. Hasta esperar a su hija ya la llevaron a otro lugar. Cuando ya era de enterrarla, la trajeron y estaba el padre con el cadáver ahí y nosotros atrás. Solamente éramos 5 personas. Después que ella fue una persona tan buena, tan linda, tan querida de la familia, verla morir en esa forma, porque solo estaba su esposo, sus 2 hijos, mi papi y mi persona. Y fue triste verla partir a ella sola. Y en el caso de mi hermano no pudimos acompañar, solo estuvo su hijo y su esposa, estuvieron en el lecho del dolor ahí, acompañándola en todo momento. Ellos enterraron a su mamá. Entonces esta enfermedad como que separó a las familias, como que uno tenía tanto temor no poderle ir a abrazar, darles un abrazo, porque también nos enteramos que mi primo, mi tío, el esposo de mi tía estaban contagiados. Entonces, como ellos estaban contagiados, no pudimos ni abrazarnos, ni decirnos, bueno, un sentido pésame, todo era distante, y ya la enterraron y verla enterrar de lejos, aunque sabíamos que la caja estaba completamente hermetizada, sellada, pero había el cierto temor de que en algún momento podía filtrarse algo y nos podía pasar la enfermedad. ¿Qué enseñanza cree usted que la vida le dejó a raíz de haber vivido este trágico suceso? Bueno, la enseñanza que la vida me dejó después de haber vivido todo esto, primeramente es algo de que las familias no deben de tenerle tanto temor al COVID, a la enfermedad, porque sí es verdad que es una enfermedad que mata, pero al mismo tiempo la parte humana también es importante en la recuperación del ser humano, de que no le tengan miedo al COVID, sino que traten de enfrentar la realidad con su familia y que a la vez tomen las medidas de prevenciones necesarias, que es lo que yo hice, y que no lo abandonen, que no lo dejen como la gente moría por las calles con esta enfermedad, porque yo lo viví, entonces yo lo puedo decir que no es el hecho de dejarlo solo, sino estar con el enfermo con todas las medidas de prevención y a la vez también que las personas se vacunen, porque como ustedes ven, ahora las personas se están vacunando y particularmente yo ya me vacuné, mi hija también se vacunó, hoy recibió sus 2 dosis de vacuna y pues estamos protegidos porque la vacuna lo que hace es no que va a matar a la persona, sino que va a hacer que si le da la enfermedad, le dé leve. Licenciada, agradezco que nos haya permitido ser parte de toda esta experiencia que usted ha tenido que vivir. Pues no, agradecemos también a nuestra audiencia y esto fue Entre Diálogos. Hasta la próxima.